Bienvenidos a un nuevo videito chicos con más chicos como siempre, y este sería el día 2 del concierto, así que vamos con todas esas interacciones tanto de Jimin como de Jungkook. Tenemos a Jimin y Jungkook en la prueba de sonido. Esto sería entrando y van un poco bastante juntos. Jimin también le estaba lanzando algunos besitos a ARMY. Veríamos como Jungkook llega justo a la escena y como Jimin precisamente le lanza algunos besitos a ARMY. Vemos la reacción al besito por parte de Jungkook y como después inmediatamente de esto Jungkook simplemente le lanza un besito pero a Jimin directamente. Incluso con su mano señala muchísimo a Jimin del besito volador que lanza. Vean esa sonrisa con la que queda Jungkook y después se dirige así como si dijera bueno, vamos a disimular un poco, y simplemente deja su mano como si fuera para las fans y después ya lanza otro besito, ahora sí para ARMY. También cuando llega Jungkook y desde este momento podemos ver que está mirando a Jimin pero con un gesto de beso. Jungkook no quería que le mandaran su beso, quería su beso. Sonríe inmediatamente y cuando voltea a Jimin, inmediatamente hace el gesto mandándole un beso. Como Jimin pasa al lado de Jungkook, aunque sí estaban bastante pegados, creo que Jimin no voltea a ver a Jungkook, pero podemos ver la carita de Jimin con esa sonrisita, así que seguramente sí sabía lo que iba a hacer Jungkook, y que también Jimin iba a tirar otro beso porque estaba haciendo ya el gesto con la mano. Esto definitivamente fue demasiado descarado y enfrente de todo el mundo, pero aún así sigue siendo hermoso de ver. Esto es en Swim, pero no específicamente en la parte de Jimin y Jungkook con la que empiezan, sino ya cuando estaban en la coreografía. Y es que Jimin no le tiene miedo al éxito, va con todo y simplemente demostró todo frente a todos porque se le queda viendo a Jungkook bastante rato. Podemos observar cómo es quien empieza esto es Jimin, pero después de unos segundos ahora es Jungkook quien está viendo a Jimin. Y sobre todo con la sonrisita con la que terminan los dos. De nueva cuenta la parte de Run BTS, pero esta vez como Jungkook graba a Jimin. Definitivamente Jungkook siempre será el encargado de grabar a Jimin tan hermosamente. También tendremos un poquito de ellos en las pantallas.
Y como ya se está volviendo costumbre, ahora los tendremos en las pantallas pero con carrusel. De nuevo, mi parte favorita, Idol. Otra vez los tenemos juntos. Jimin no se limita a estar con Jungkook, tampoco Jungkook con Jimin, y también esperan los dos el uno al lado del otro. Cuando uno se detiene, el otro también. De verdad, qué energía, qué aura de Jimin completamente. Por supuesto, Jimin seguido por Jungkook y por los demás miembros. Inner Harbor is the place to be. It's English. Get over it. Are you ready? Are you ready? Let's go! Jimin también al parecer estaba viendo a Jungkook. Después de unos momentos se levanta y simplemente pone su manita en Jungkook. La manita de Jimin en Jungkook rápidamente al lado de Jungkook siempre. Jimin poniendo la coreografía de Dynamite y vean a Jungkook embobado con Jimin. Jimin diciendo JK de fondo. Esta parte ya se volvió necesaria. Jimin diciendo el nombre de Jungkook, JK. Jimin de nueva cuenta diciendo con Jungkook, Jungkook va primero. Go around one by one. Get it right. All right. And kiss the JK first. JK first. 어제는 제가 했으니까 오늘 진영 먼저 해볼까요? Jin first. Okay, Jin, let's go. Let's have Jin go first this time. Esto sucedería en Please demasiado hermoso. Vemos como Jimin simplemente se recuesta en Jungkook. Como poco a poco Jimin se deja caer completamente en Jungkook. Jungkook también imitando a un robot. Después Jimin se une al juego de Jungkook. Pero Jimin agarra la mano de Jungkook y es que ahora la mano de Jungkook le da palmaditas a Jimin, pero Jimin también agarrando la mano de Jungkook. 어떻게 즐거우셨나요? Did you guys have fun? 정말 볼티모 처음 오는 Jimin también dando su discurso, pero en la parte de atrás Jungkook no puede estar sin tocar a Jimin. 여러분들에게도 오늘이 좋은 추억으로 남았으면 좋겠습니다. 감사합니다. De
verdad, Jimin y Jungkook no se cansan de coquetear frente a todo el mundo. Esta parte fue muy obvia, los dos mirándose. Jungkook también se acerca a mirar a Jimin más y después simplemente Jimin le guiña el ojo a Jungkook. La manera en que simplemente Jimin ve a Jungkook. La sonrisa, los gestos es definitivamente para dejarnos en el piso. Por supuesto, también Jungkook nunca pierde el tiempo y es que en cuanto puede, las manos de Jungkook están en Jimin. Observa a Jimin unos segundos y después de esos segundos ya tiene sus manos puestas en él. Y este momento de verdad es un momento demasiado hermoso. Vemos la distancia que hay con los miembros de BTS y la distancia que hay de Jimin y Jungkook. Jimin simplemente camina hacia Jungkook y le da un abrazo a Jungkook, pero es demasiado hermoso. La manera en que Jimin se deja caer, abre sus bracitos y cómo abraza a Jungkook. Esta parte la tenía que poner sí o sí porque se ve perfectamente como Jungkook no puede mantener sus manos alejadas de Jimin y cómo empieza a tocar a Jimin en todo momento. De la nada empieza con toquecitos Jungkook en las piernas de Jimin. De nueva cuenta, pero esta vez agarrando como el pantalón de Jimin. Y así continuaría Jungkook, simplemente no suelta a Jimin y sigue tocando a Jimin. Jimin no se movía en ningún momento y así estaba tocándolo Jungkook. Definitivamente es algo que está acostumbrado Jimin. Estos serían sus últimos discursos y aquel porque Jungkook no se quitó en todo el día las gafas. Y es que sus ojos estarían un poco hinchados, ya que Jungkook había tomado queratina. 여러분들 말이야. 제가 저기 오프닝 때부터 지금까지 선글라스를 계속 끼고 있는데 이유가 있어요. I'm sorry to say this, but from the opening of the concert to now, I kept my sunglasses on for a reason. Thank you. 저도 여러분들을 이렇게 눈으로 보고 싶었는데 제가 요즘 운동한다고 크레아틴을 좀 챙겨 먹었어요. 근데 눈이 너무 많이 붓는 거예요. I really wanted to see you guys with my own eyes, but I've been working out recently, so I took creatine and my eyes got a little puffy. Success. 네, 그래서 쌍꺼풀이 너무 두껍해져서 지금 좀 눈뜨기가 힘들어요. 그래서 참 아쉽네요. So my double eyelids are a bit big today. It was hard to open my eyes, so I'm really sorry. 네, 그래서 다음에 오게 된다면 제가 또 이렇게 쫙
좀 해가지고 돌아오겠습니다. So next time I'll remove my puffiness and come back to see you all. Thank you guys. I'm so sorry. Bye bye. Love you. Mucho more. Okay. Máximo. Este también sería el último discurso de Jimin, pero hablaría de que crearon buenos recuerdos. 생각나는 머리 없으면 I can't think of any more words. Oh shit. 쇼핑몰 영어 아니야? Is shopping mall not English? 그치? 콩글리시 아니지? It's English, right? Not Konglish? 쇼핑몰! 죄송합니다. 여러분! Hey guys, Army! 오늘 즐거우셨나요? Did you guys have fun? 저희는 이번에 볼티모어를 처음 왔습니다. It's our first time in Baltimore. 너무 좋은 기억만 남을 것 같아요. And I'm taking back home only good memories. 맛있는 음식들이 가득하고 또 여러분들이 여기 계시니까 또 아름다운 저기 볼티모어 I'll always remember it as a place with good food, and because you guys are here, it's such a beautiful place. 맞아요. 뷰티풀 플레이스 그거 내가 하고 싶었어. I wanted to say that exactly. Yeah, exactly. 그래서 기회가 된다면이라고 그 멤버가 얘기했지만 꼭 다시 한번 와서 여러분들과 노래할 수 있으면 좋겠습니다. I know my other members said if, but I am going to come back and sing again with you guys. 저에게 너무 행복한 추억 만들어주셔서 감사하고 여러분들에게도 오늘이 좋은 추억으로 남았으면 좋겠습니다. 감사합니다. Thank you for making a beautiful moment for me. I hope you had a beautiful memory to take away from here, and thank you so much. Thank you so much.